Hola, queridos estudiantes y padres de familia. Nuevamente me presento ante ustedes bajo el auspicio de la Secretaría de Educación y la Dirección Departamental de Educación en el Departamento de Olancho. Yo soy el profesor Joel, quien les dará a continuación un tema de suma importancia, y esto en el área de las ciencias sociales, en la clase de Historia de Honduras. ¿Y cuál es el tema de esta clase que le vamos a llevar al 10º grado del Bachillerato Técnico Profesional y el Bachillerato en las Ciencias y Humanidades? Pues el tema es la situación social durante la colonia. ¿Y cuál es el objetivo de esta clase? Analizar críticamente la composición de nuestra cultura actual. ¿Y cuál es la expectativa de logro? Bueno, describir las principales relaciones entre las diferentes etnias durante la colonia y argumentar sobre la situación de la cultura durante la colonia. Y vamos a adentrarnos al tema en este día de hoy. ¿Y cuál es ese tema que vamos a ver? Bueno, el tema es la situación social durante la colonia. Pero, ¿qué saben ustedes sobre la situación social durante la colonia? Cuando hablamos de sociedad, nos referimos específicamente a aquellos que habitaban nuestro territorio durante la conquista. Y vamos a determinar que la sociedad colonial se conformó en Honduras al principio por los conquistadores europeos y los indígenas sometidos a la conquista. Pero los conquistadores europeos, junto a su descendencia, y los segundos siempre fueron estratos subordinados, pero ellos eran los que principalmente daban a conocer lo que verdaderamente se vivía en la sociedad nuestra. Pero la pregunta en este momento es: ¿quiénes ocupaban los lugares preeminentes en la época colonial? Y vamos a determinar lo que dije anteriormente, que eran los conquistadores europeos, que junto a su descendencia, ellos heredaban ese lugar preeminente en la época colonial. La sociedad colonial estuvo dividida de esta forma: una élite de blancos y los indios. Pero, y cuando hablamos de la élite de blancos, ¿de qué nos referimos? Bueno, eran los peninsulares, que eran funcionarios de origen español que controlaban el poder político y también el poder económico. Y nos referimos a los criollos. Pero ¿quiénes eran esos criollos? Los criollos son los blancos nacidos en América, descendientes y conquistadores que heredaban el poder económico y el poder político también. Vamos a determinar que los indios eran la fuerza laboral, que gracias a ellos se movía la economía colonial, y solo los caciques podían aspirar a un mejor nivel de vida. ¿Y esto por qué? Porque ellos pagaban tributo a los reyes de España en su momento, y esto indudablemente, debido a lo que pagaban, les daban esa fuerza que tenían ante los demás indígenas. Por eso se les determinó como caciques en la época colonial. Pero, ¿cuándo llegaron los primeros negros a nuestro territorio? Los vamos a referir sobre los afrodescendientes de nuestro territorio, y son específicamente los negros, que según el historiador Marcos Carías, los primeros negros llegaron al territorio nacional en el año de 1545, en un número de 1500 para trabajar en Tegucigalpa. ¿Y dónde? En Tegucigalpa, en sus minas. Y nosotros solamente conocemos los negros cuando nos miramos bailar, cuando nos miramos danzar, cuando los miramos haciendo sus rituales. Ahí es que conocemos de ellos, pero no conocemos su rica historia. Y hoy nos dimos cuenta cuándo fue su llegada a nuestro territorio. ¿Pero qué vinieron a hacer? Vinieron a darle más colorido a nuestra cultura. Pero vamos a determinar que del producto de la mezcla entre blancos, negros e indios surgió una nueva carta del mestizaje, en la cual, en esa carta de mestizaje, tenemos el mestizo, el mulato, el sambo. Pero ¿quiénes son los mestizos? Bueno, es el producto de la unión entre un blanco y un indígena. El mulato es el producto de la unión de un blanco con un negro, y el sambo es el producto de la unión de un indígena y un negro.
ese lo podemos determinar como los más fuertes para laborar o para trabajar en su momento. ¡Ojo! Vamos a dar un breve repaso en esta clase. Vamos a simular o vamos a dar ese repaso que nosotros queremos para que ustedes vayan memorizando de mejor forma la clase que se les brindó en su momento. Bueno, y les recuerdo que la sociedad colonial se conformó en Honduras a principio por los conquistadores europeos y también los indígenas. La sociedad colonial estuvo dividida, les recuerdo. ¿Cómo? Por peninsulares y por criollos y por indios. Y les recuerdo que la élite de blancos, que eran los peninsulares y también los criollos, vamos a recordar que los peninsulares eran los funcionarios de origen español que controlaban el poder político y los criollos eran los blancos nacidos en nuestro territorio. Los indios eran la fuerza laboral que gracias a ellos se movía la economía, pero también vamos a hablar un poquito sobre la llegada de los negros a nuestro territorio. Como lo dijo el historiador Marcos Carías, ellos llegaron en el año de 1545, pero a trabajar en las minas. También en el año de 1797, la población negra procedente de la isla de San Vicente, que fueron expulsados por los ingleses, también llegaron a nuestro territorio. Pero ya para el año de 1743, las poblaciones como Orica, Cantarranas, eran casi totalmente habitadas por negros, con un 86% compuesta prácticamente por mulatos. Pero ¿a qué se debió eso? Bueno, era por la composición racial que se dio en su momento. El cruce de negros con indígenas, surge esta raza nueva, los mulatos. El producto de mezcla primaria entre blancos, negros e indios, surgió una nueva casta del mestizaje, en la cual lo recuerdan. Sí, ustedes lo han de recordar. Surgió el mestizo, surgió el mulato y también surgió el sambo. Esas tres mezclas raciales que se dieron fue producto del mestizaje. Eso, los diferentes elementos étnicos, blancos, indígenas y negros en Honduras, se produjo una sociedad muy heterogénea, diferente al resto de Centroamérica, que impera más el tipo de población. Por ejemplo, en Guatemala impera más los rasgos indígenas en su población. ¿Por qué? Porque casi no se dio el mestizaje en su momento allá. Pero ya en nuestro territorio nacional se da todo lo que tiene que ver con el mestizaje. Ahora vamos a ver cuál va a ser la tarea en este momento. Y les recuerdo que la tarea en este momento es que la instrucción para este día es que usted va a elaborar en su cuaderno la pirámide de la estratificación social durante la colonia. Esa va a ser su tarea para esta clase. Muchas gracias, pero les recuerdo antes de irme que usted debe de utilizar todos los elementos de bioseguridad para que usted proteja su vida y la de los suyos. Recordándoles que también te queremos estudiando en casa. Utiliza siempre su gel, utiliza siempre su mascarilla. ¿Por qué? Porque te queremos siempre sano y fuerte. Muchas gracias. Hasta la próxima.